Introducción. Maravillas más allá de la imaginación. Keith era pastor de dos iglesias, la Iglesia Metodista Unida Community en Kingsburg y la Iglesia Metodista Unida James Memorial en Hudson, Colorado. Había sido pastor desde 1987. Sirvió en 8 diferentes iglesias y fue mi esposo por 30 años. Murió en un accidente automovilístico el 9 de julio del año 2008. Este libro es un diario de la pérdida, el duelo y la sanidad milagrosa de Dios que hizo posible para mí el continuar su obra en mi ministerio en la prisión después de la muerte de Keith. Justo antes de su muerte, Keith y yo habíamos planeado un viaje a Montana para la reunión familiar anual, la cual estaba planeada para el 17 de julio del 2008. Keith estaba muy emocionado de que yo asistiera con él este año, ya que me había perdido la reunión del año anterior para ir a visitar a mi madre en Los Ángeles. Este año habíamos planeado visitar a nuestra hija, Nicole, en Buffalo, Wyoming, de camino a la reunión. Yo tenía planes de volar a Montana a Los Ángeles para visitar a mi mamá. Keith se iba a tomar una semana más de vacaciones él solo, pero falleció una semana antes de salir para Buffalo. La muerte de Keith fue algo totalmente inesperado. Sin embargo, un par de meses antes del accidente, Dios me había pedido que le escuchara en silencio. Cuando intento escuchar a Dios, mi corazón está atento a las personas alrededor de mí. Eso fue lo que sucedió con Keith. Pude escucharlo y disfrutar aún más de su compañía antes de que muriera. Ya anteriormente había yo experimentado el duelo que acompañaba la pérdida de un ser querido en 2 ocasiones, el suicidio de mi padre y la muerte de mi hermana menor a la edad de 18 años en un accidente automovilístico. Esperaba que el perder a un esposo sería en cierta manera diferente, pero no tenía idea de cómo reaccionaría o cuánto tiempo me tomaría recuperarme. Mi preparación para el ministerio pastoral requiere en parte ayudar a la gente a procesar el luto y el duelo por la pérdida de sus seres queridos. Pensé que sabía lo que tenía que hacer para ayudarme a mí misma, pero aprendí algo nuevo en mi duelo por Keith, que Dios puede dirigirnos paso a paso a la sanidad del corazón, y de hecho, eso es lo que hace. He estado escribiendo un diario por muchos años, pero después de la muerte de Keith, traté de enfocarme en 3 áreas. 1. Registrar de manera general en mi diario mis reflexiones, sueños, visiones y mi caminar con Dios. 2. Documentar lo que me hace llorar y colapsar a causa del dolor de la pérdida. Y 3. Lo que trae sanidad a mi corazón. Han pasado 6 meses del fallecimiento de Keith. Me resultaría imposible estar escribiendo esto si Dios no hubiera sanado mi corazón quebrantado, el cual se encuentra ahora lleno de gozo y paz. El Espíritu Santo me guió en la escritura de este libro y me dirigió a agregarle un proyecto de oración para ayudar a los lectores que estén en duelo y necesidad de sanidad. Es mi oración que al compartir mi caminar por la senda del dolor, el luto y la sanidad, usted también experimente esta sanidad en su propia vida y que conozca el amor y el poder de Dios en medio de su más profunda necesidad. El sentido de la belleza. Algo sucedió durante el proceso de duelo. Mi sentido de la belleza se ha agudizado. Ahora puedo ver la belleza en la gente, en las cosas y en la naturaleza mejor que nunca antes. Dios me ha ayudado a experimentar la belleza de la gente a través de sus buenos corazones y su compasión, la cual me mostraron después de perder a mi esposo. Dios también me ha ayudado a ver la belleza en las cosas en las cuales antes no ponía mucha atención, como la naturaleza, los muebles y aún el color y la forma de las almohadas. La belleza me trae sanidad. Dios creó seres humanos que pudieran sentir dolor, pero que pudieran sentir también la belleza para experimentar sanidad. El experimentar la belleza de Dios a través de la naturaleza, de su amor incondicional y de gente amable,
le sigue trayendo sanidad a mi corazón en duelo. Primera parte. Una historia de esperanza para corazones en duelo. Capítulo 1. Atravesando el río de lágrimas. 1. Una muerte inesperada. El 9 de julio del 2008 era mi día libre de trabajo. Ese día yo me dedicaba a los quehaceres de la casa y Keith trabajaba en la computadora preparando una lectura devocional que acostumbraba a enviar por correo electrónico a sus congregaciones. Alrededor del mediodía, Keith me preguntó si podía tomarle fotos mientras él andaba en una bicicleta que había comprado recientemente. Era una de esas bicicletas que se montan estando uno acostado. Quería incluir la foto en el devocional de ese día. Le tomé muchas fotos montando la bicicleta frente a nuestra casa. La emoción de Keith por su nueva bicicleta me hacía feliz. Keith se emocionaba mucho cada vez que tenía un nuevo pasatiempo. Su emoción y su corazón alegre contagiaba a todos a su alrededor. Sin lugar a duda, esta era una de esas ocasiones. Esa noche, Keith y yo planeábamos asistir a una cena organizada para recaudar fondos para las Olimpiadas Especiales, la cual tendría lugar en Adams County Fairgrounds, lugar para ferias del condado de Adams, a las 6:30 p.m. Keith tenía que enseñar una clase de taekwondo y terminar a las 5:30 p.m. A mí me habían pedido que hiciera la oración para bendecir los alimentos antes de la cena. Yo tenía un sentimiento de intranquilidad, de que si nos íbamos juntos podría llegar tarde, así que decidimos irnos por separado. Salí de la casa temprano y me fui al Adams County Fairgrounds. Para cuando comenzó la cena, Keith todavía no llegaba. Tampoco contestaba su teléfono celular. Yo echaba vistazos a la puerta muchas veces, pero nunca apareció. Mientras tanto, sentía una sensación de vacío y lo echaba de menos durante todo el evento. No entendía por qué no había llegado. Él siempre se presentaba cuando decía que iría a algún lugar. Pensé que tal vez había terminado su clase de taekwondo demasiado tarde y había decidido no venir. Alrededor de las 8:30 p.m., mientras me dirigía a casa, observé 2 patrullas de policía con las luces encendidas en la intersección de la carretera 85 y la avenida 114 en Brighton, cerca del lugar para ferias. Me di cuenta de que había ocurrido un accidente automovilístico. Cuando llegué a casa, miré una patrulla estacionada frente a nuestro hogar y a 2 oficiales de policía parados afuera. Bajé el cristal de la ventana y les pregunté si había algún problema. Después de salir del auto, me preguntaron si Keith era mi esposo. Le respondí que sí. Y entonces me dijeron que Keith había sufrido un accidente automovilístico en Brighton esa mañana y que había sido trasladado al hospital Denver Hill. Les dije que se habían equivocado de persona, ya que mi esposo había estado en casa hasta ya avanzada la tarde. Verificaron su nombre y me dijeron que efectivamente se trataba de mi esposo. Al principio pensé que Keith había sufrido un pequeño accidente. Él nunca había tenido accidentes en nuestros 30 años de matrimonio. Mientras hablábamos, el policía recibió una llamada y a continuación me comunicó que Keith había fallecido. Yo entré en estado de shock. Lo único que pude decir fue: «No lo puedo creer. No lo puedo creer». Inmediatamente llamé a los padres de Keith en Missoula, Montana, y les di la noticia. Los oficiales me preguntaron si tenía a alguien que pudiera llevarme al hospital Denver Hill. Mi amiga Helen y su hijo me llevaron al hospital. Llamé a mi hija Nicole para darle la noticia y después intenté comunicarme con mi hijo Fletcher, pero no contestó. Llamé por teléfono al reverendo Loren Boyce, director asociado para misión y ministerio de la conferencia Rocky Mountain de la Iglesia Metodista Unida a la cual pertenecíamos. Le informé que Keith acababa de fallecer y que tendríamos que cancelar el proyecto de DVD que estábamos planeando. Él tenía una cita la mañana siguiente en el Adams County Detention Facility, Centro de Detenciones del Condado de Adams, ACDF por sus siglas en inglés.
Tenía programado videograbar el testimonio de algunos internos con el fin de ayudar a la juventud a mantenerse alejados del crimen. Lauren llamó al obispo Warner Brown y a la reverenda Kahn, mi superintendente de distrito. Ambos se comunicaron conmigo inmediatamente para brindarme su apoyo. Cuando la reverenda Kahn preguntó si podía venir al hospital para ofrecernos su apoyo, le dije que mi familia manejaría la situación. Cuando llegamos al hospital de Denver Hill, mis amigos Jody y David ya se encontraban allí. Se miraban perplejos. Todos nos encontrábamos en estado de shock. Una trabajadora social me contó lo que había sucedido a Keith. Estaba dando vuelta a la izquierda por la avenida 54, en la intersección con la carretera 85 en Brighton, cuando fue golpeado por un auto que venía hacia él. El golpe fue de tal magnitud que su camioneta rodó y Keith fue lanzado fuera del vehículo. Él siempre usaba el cinturón de seguridad, pero no le ayudó. El auto le cayó encima y tuvieron que moverlo. Keith no mostraba señales de vida, pero le dieron RCP, resucitación cardiopulmonar, y lograron regresarle el pulso. Después, lo transportaron por vía aérea al hospital Denver Hill. En la sala de emergencias, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, Keith no mostró señales de vida. Dieron por terminados los esfuerzos por revivirlo y fue declarado muerto a las 7:58 p.m. El hospital me dijo que había muerto de hemorragias internas. Le pedí a la trabajadora social que deseaba ver el cuerpo de Keith, a lo cual respondió que su cuerpo ya había sido enviado al Ministerio Público del Condado de Adams. Cuando llamé a la oficina del Ministerio Público, me dijeron que todavía no recibían el cuerpo, así que le pregunté a la trabajadora social dónde podría localizarlo. Después de hablar con los supervisores, me dijeron que Keith estaba en la morgue. Les dije que me gustaría verlo. La enfermera me contestó que no permitían entrar a nadie a la morgue. Les pedí entonces que me dejaran verlo en la sala funeraria, pero me contestaron que no tenían ese tipo de salas. Me entregaron la cruz de Keith y unas pocas cosas que cargaba. Su cartera y su teléfono celular no aparecieron. El hospital donde trabajo tiene una sala funeraria. La primera cosa que un hospital debería hacer es permitir a la familia ver al fallecido, sin importar su condición. Yo quería ver su cuerpo antes de que se lo llevaran al Ministerio Público para la autopsia. Me sentía muy frustrada. Le pregunté a la trabajadora social que averiguara si había alguna manera de que pudiera ver el cuerpo de mi esposo. El hospital me dijo que el Ministerio Público venía en camino para recogerlo y que podía ver el cuerpo en un almacén dentro de 30 minutos. Ellos iban a decir dónde estaba ese lugar. Llamé de nuevo a Fletcher, pero seguía sin contestar. Mis amigos me llevaron a su departamento, el cual no se encontraba lejos del hospital. Fletcher entró en shock cuando se enteró de la muerte de su padre e inmediatamente se vino conmigo al hospital. Mientras esperábamos en el hospital, una enfermera me advirtió que Keith estaba conectado a un tubo y que necesitábamos estar preparados para verlo en esa condición. Recordé lo terrible que se miran los que son embutados por la garganta y con agujas en el cuerpo. En muchas ocasiones, los familiares de los fallecidos me han pedido que les quite los tubos porque se miran muy mal. Sin embargo, tengo que decirles que el hospital no puede quitárselos hasta que llegue el Ministerio Público. El hospital necesita mostrar que hicieron todo lo posible para revivir a la persona. Ya que mi esposo había muerto en un accidente, sabía que el Ministerio Público estaría involucrado y haría una autopsia para encontrar la causa de la muerte. Al final, le dije a la enfermera que no quería ver el cuerpo de Keith con un tubo en su garganta. No quería recordarlo en esa condición. Fletcher también se rehusó ver el cuerpo de Keith después de explicarle qué tan horrible podría ser su aspecto. Después de llevar a Fletcher a su apartamento, Jody y Davy me llevaron a casa alrededor de la 1:30 de la mañana. Me preguntaron si estaría bien a solas. Les dije que sí. Entré a la casa con mi corazón vacío.
en estado de shock y en lágrimas. Era difícil aceptar el hecho de que Keith nunca volvería a estar conmigo en esa casa. Me encontraba bastante sacudida, sin saber cuán difícil sería la jornada que tenía por delante. No podía ni siquiera imaginarme cómo sería la vida sin Keith. Él había sido parte de mi vida por mucho tiempo. Sabía que habría muchas lágrimas después de entrar por la puerta del duelo, el luto y la pena. No había manera de evitar ese camino. Tenía que caminar por esa senda yo sola, pero no sabía por cuánto tiempo, ni por cuánto tiempo tendría que derramar mis lágrimas. 2. La gracia de Dios. Temprano por la mañana cancelé el teléfono celular de mi esposo, ya que no sabía dónde estaba. Fui a la estación de policía de Brighton para hablar con el oficial que había atendido el accidente de Keith. Deseaba saber más de lo sucedido, pero no se encontraba en servicio. La estación de policía no sabía lo que había pasado con la cartera de Keith y su teléfono celular. Les dije que me gustaría ir a la compañía de grúas para ver su camioneta y recoger sus pertenencias. Fui a la compañía de seguros para notificarles del accidente y llamé a la compañía de grúas. Me dijeron que necesitaba un reporte del accidente, el título de la camioneta y pagar la cuota del remolque antes de entregarme cualquier cosa. Cuando miré la camioneta, no podía creer lo que veía en mis ojos. Estaba aplastada en el lado izquierdo y casi irreconocible. Tomé muchas fotos de la camioneta y comencé a recoger las cosas de Keith, las cuales se encontraban esparcidas por todos lados. No podía creer que Keith estaba muerto y no podía contener mis lágrimas. Después fui al sitio del accidente y recogí algunos de los papeles de la iglesia que estaban en el suelo. Busqué por todas partes, pero no pude encontrar ni la cartera ni el teléfono celular. Esa tarde, la oficina del Ministerio Público llamó diciendo que tenía en la cartera de Keith el teléfono celular y el anillo de matrimonio. Me encontré con Fletcher al mediodía para comer en un restaurante, pero estábamos en tal estado de shock que no teníamos mucho que decir. Le dije, me siento mal de no haber estado con él para ayudarle. Si lo hubiera acompañado, tal vez pudiera haber hecho algo para prevenir el accidente. Fletcher me contestó, no, mamá, no digas eso. Tú también hubieras podido haber muerto si hubieras estado con él. Fletcher podría haber estado en lo cierto, ya que normalmente yo no ponía atención cuando Keith manejaba, pues confiaba en él. Después de que Fletcher regresó a su departamento, me fui a casa y hablé por teléfono con mis suegros. Decidimos hacer el funeral el 17 de julio. Todos nuestros familiares vendrían al funeral, así que tendría que limpiar la casa. Keith y yo éramos desordenados todo el tiempo, así que no teníamos quejas el uno del otro, pero ahora no tenía opción. Tenía que limpiar. Así que empecé a limpiar. No estaba de buen humor. Limpiar no es uno de mis talentos. Tuve que recoger del piso montones de ropa de Keith para lavar. Me pregunté, ¿por qué no recogía su ropa? A lo cual Dios contestó, es una gracia de Dios que tengas que lavar la ropa de Keith por última vez. Él hubiera hecho lo mismo por ti. Alguien también tendrá que organizar y limpiar tus cosas algún día. Si tú no pudieras hacerlo, tus hijos estarían limpiando todo esto. Es una gracia de Dios el que puedas ayudar a los demás y a tu esposo. A partir de entonces empecé a agradecer a Dios cada vez que recogía la ropa de Keith y otras pertenencias. Le dije, gracias Dios, gracias por tu gracia, gracias por ayudarme a limpiar las cosas de Keith. Ya no tenía un espíritu quejoso. Keith era independiente, lavaba su propia ropa, se cocinaba para él mismo y para toda la familia. De hecho, él compró la mayoría de nuestros platos y cubiertos, así que cada vez que los veía,
me acordaba de él y me entristecía. Dios me recordó que era un privilegio estar casada con Keith. Era un buen esposo. Recordé que un día que estaba molesta con Keith, Dios me preguntó si había visto a un mejor esposo. Mi respuesta fue que no. Keith era una persona sorprendente, aunque teníamos muchos desafíos. En 1978, Dios me dijo que le pidiera al pastor King que me ayudara a encontrar un hombre con el cual me pudiera casar. Así que fui a hablar con él. El 5 de enero de 1978 me presentó a Keith, que en ese tiempo estaba en la Fuerza Aérea, estacionado en la base aérea Osan, en Sontan, Corea, donde yo vivía. Keith asistía a la iglesia del pastor King. King y yo asistíamos al colegio bíblico Suwon. Keith y yo decidimos casarnos el primer día que nos conocimos. Los dos teníamos la convicción de que Dios había dirigido nuestro encuentro. Le había pedido a Dios que me ayudara a encontrar un esposo que amara a Dios. Keith amaba a Dios y me sorprendía su interés en estudiar la Biblia. Nunca había conocido a nadie como él. Sentía como si ya fuera mi esposo aún antes de casarnos. Nunca antes me sentí así con nadie. Era como si ya lo hubiera conocido. Sentí que esa era una confirmación de parte del Señor de que Él realmente era la respuesta a mis oraciones. Pero nuestro amor no fue a primera vista. Nuestro amor creció al compartir tiempo juntos. A los dos nos encantaba estudiar la Biblia, y ese fue el motivo por el cual asistimos juntos al colegio bíblico Mul Nomak. Me sentía privilegiada de tener a alguien que pudiera sostener una conversación teológica conmigo. Él tenía estándares morales altos y nunca tuve duda de su fidelidad. Sin embargo, enfrentamos algunos desafíos cuando decidí entrar al ministerio, pues él quería que yo lo apoyara solamente como esposa de pastor. Al mirar atrás, me doy cuenta que Dios estaba preparando mi corazón durante todo ese tiempo. Me preparó para ser independiente, con miras de llamarme al ministerio. Keith me preparó para lo mismo al no permitirme depender de él. En ocasiones estaba resentida de que Keith no me ayudara. Cuando le pedía su opinión acerca de diferentes asuntos, no me la daba. Más bien, me decía que tomara la decisión por mí misma. A él le parecía bien eso. A Keith le gustaba mi espíritu independiente y aún me presionó para que yo misma preparara la declaración de impuestos. Ahora estoy agradecida por eso, porque veo cuánto me sirve. Después de la muerte de Keith, mi preocupación inmediata era encontrar una nueva casa, pues vivíamos en la casa pastoral de la iglesia. Eso era extremadamente difícil para mí, ya que la casa en la que Keith y yo vivimos durante los últimos 6 años de pronto se había convertido en una casa de renta temporal. Me sentía presionada a encontrar otro lugar y había poco tiempo para prepararse para la mudanza. Un mes antes del accidente de Keith, había tenido un sueño en el que estaba sola y tenía que mudarme porque en la casa que vivía tenía un nuevo dueño, y aunque le había hecho algunos cambios a la casa, el nuevo dueño estaba contento con eso. No me había dado cuenta de cuán profético fue ese sueño hasta ahora. Comencé a leer el libro de Proverbios en la Biblia y la palabra de Dios me ministró. Allí encontré el siguiente pasaje: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Proverbios 3, 5 al 6. Le pedí a Dios que trajera sanidad a mi enlutado corazón. 3. Reflexión. Keith quería ser cremado, pero yo no estaba en condición de llamar a las funerarias para encontrar una que fuera razonable. Llamé a Helen y ella se ofreció a llamar por mí. Cuando Helen me volvió a llamar, me dijo que la funeraria Studdard en Greeley estaba dispuesta a hacer el servicio gratis. Esa fue una gran noticia,
ya que estaba batallando para conseguir dinero para los gastos del funeral. En la funeraria tuve un día largo, pero el director de la funeraria, John Rutledge, que era una persona compasiva, me brindó consuelo. Cuando le di las gracias por hacer el funeral de Keith gratis, contestó: amábamos a Keith y él contribuyó mucho a la comunidad. En esta ocasión nos toca cuidar de él. Le di gracias a Dios por tales muestras de generosidad. El reverendo Eric Smith, superintendente de distrito, también estuvo presente, ya que él estuvo encargado de presidir el funeral. Él nos apoyó mucho a mí y a mi familia. La funeraria se encargó de hacer el boletín para el funeral y de los obituarios. Los obituarios fueron enviados a 5 periódicos en 5 diferentes estados donde Keith había servido como pastor. Ya que Keith deseaba ser cremado, la funeraria proveería una urna grande gratis. Yo compré 4 urnas pequeñas, una para los padres de Keith, una para Nicole, una para Fletcher y otra para mí. Antes de fallecer, Keith había organizado un banco de comida llamado Panes y Peces con el padre Fran García de la Iglesia Católica La Sagrada Familia. Así que decidí que las ofrendas de dinero en su memoria deberían destinarse al banco de comida. Keith había escrito su propio servicio funeral, así que Eric me pidió que lo encontrara para poder hacer los arreglos para el servicio. Esa noche revisé todos los archivos de la computadora que Keith tenía en su estudio, pero no pude encontrar la carpeta con su servicio funeral. Casi me di por vencida, pero finalmente le pedí a Dios que me ayudara a encontrarla. Poco después, la encontré en nuestra recámara. No pude encontrar el disco de computadora original, así que tuve que transcribirlo todo de nuevo a la computadora. Keith había escrito un largo sermón acerca de un ratón saltarín. Ese era uno de sus sermones favoritos. Me contó que describía la jornada espiritual de transformación de un cristiano. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando terminé de escribir. Me hice la pregunta: ¿me casaría de nuevo con Keith? Mi respuesta fue sí. Lo amaba y todavía lo amo. Lo amaba más que a ningún otro ser humano. Me sentía muy afortunada de haberme casado con alguien a quien amaba tanto. No tengo ninguna duda de que Keith está con Dios, donde no hay dolor, ni lágrimas, ni sufrimiento. Por lo contrario, hay llenura de paz y gozo. Entonces hice la siguiente oración: gracias, Señor. Keith era un buen esposo y estoy agradecida de haberlo conocido. Me casaría de nuevo con él si tuviera que comenzar a vivir mi vida de nuevo. 4. Un sueño. Le pedí a Dios que me mostrara si estaba cuidando de Keith y él contestó mis oraciones. Esa noche tuve un sueño en el que Keith estaba parado frente a mí. Se inclinó para saludarme y dijo: gracias. Escuché su voz como si estuviera despierta y luego desapareció. Le di gracias a Dios por la visita de Keith y por haberme mostrado que Keith se encuentra bien. Uno de mis versículos bíblicos favoritos se encuentra en el Evangelio de Juan. Jesús dijo: no se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así, ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Juan 14:16. ¿Qué más puedo pedir a Dios?
Jesús ha preparado una morada para Keith y él se encuentra ya en el hogar celestial con Jesús. Estoy agradecida de que Dios tiene planes para quienes creen y de que volveré a ver a Keith algún día cuando llegue al cielo. Eso me da esperanza. Desperté de este sueño a las 5:24 de la mañana y en ese momento le escribí una carta a Keith. Queridísimo Keith, te amo. Siempre te amaré. Gracias por todo el gozo que trajiste a mi vida durante los últimos 30 años. Fuiste un maravilloso esposo, padre, abuelo y amigo para muchas personas que te conocieron. Aún después de tu partida, gracias a ti, estoy recibiendo el cuidado de muchas personas. Tu visita en mi sueño me ha ayudado intensamente y me ha traído consuelo y paz. Te agradezco por tu comprensión y tu amor. Le doy gracias a Dios siempre que pienso en ti porque sé que Él cuida de ti. No tengo duda de que me esperarás y de que orarás por mí, porque la vida aquí es más desafiante que la tuya. Puedo ver tu sonrisa. Quizás estés danzando con Jesús, aunque no te gustaba bailar cuando estabas en el mundo. Quizás estés diciendo, ¿para qué hice tanto ejercicio? El cielo es perfecto. Bueno, te extraño, pero sé que estás en un buen lugar con Dios. Ya te he dicho esto antes, pero te lo volveré a decir. Si tuviera que volver a vivir mi vida de nuevo, me volvería a casar contigo. Gracias por tu amor. Siempre estarás en mi corazón. Lo que más extraño de ti es tu entusiasmo y tu sentido del humor. Recuerdo que una vez compraste lentes de contacto de color café y me dijiste que yo tenía ojos color cafés, que nuestros hijos tendrían ojos cafés y que querías parecerte a nosotros. Hasta cantabas hermosos ojos cafés y eso me hacía sentir especial. Creo que otras personas en el cielo estarán disfrutando de tu presencia y de tu sentido del humor. Estoy agradecida de haberme casado contigo y te doy gracias por haberme aguantado. Tu esposa para siempre, Yonggi. 5. Idolatrando. Cuando fui por las cosas de Keith, recogí la camisa y la corbata que traía puesta la noche del accidente. La camisa tenía manchas de sangre. La iba a guardar para mostrársela a mi familia, para ayudarles a cerrar su proceso de duelo. La dejé en la repisa del baño de Keith y justo antes de irme a dormir, el Espíritu Santo me habló, diciendo que debería desprenderme del pasado, especialmente de los recuerdos dolorosos del accidente y muerte de mi esposo. De alguna manera sentí que no debería estar en duelo. ¿Por qué? Si viera todas las cosas con los ojos de Dios, no me enlutaría por la pérdida de Keith. Si verdaderamente creo que Keith está en el cielo con Dios y que es feliz, no hay razón para el duelo. Sin embargo, me estaba concentrando en lo que no tenía y me aferraba a lo que me hacía falta. Dios me ayudó a darme cuenta que no puedo idolatrar las pertenencias de la gente. En este caso, se trataba de la última cosa que Keith se había puesto. Sentí que Dios me decía que debía desprenderme de aquello. Así que tiré eso al bote de la basura. Entonces oré. Gracias, Dios, por ayudarme a darme cuenta de que mi atención no puede estar en idolatrar lo que Keith tenía, sino en ti. La lección de desprenderme de las pertenencias de Keith tomó un largo tiempo. Cuando trataba de decidir qué ropa debería darle a la funeraria para la cremación, no podía desprenderme del traje y la camisa estilo vaquero, que eran sus favoritos. Se había puesto este conjunto en muchas ocasiones especiales, así que no se lo iba a dar a nadie. No podía soportar la idea de no volverlo a ver, así que me lo quedé. Para su vestimenta final, les di la toga clerical de Keith y una camisa vaquera. No obstante, dentro de 3 meses, terminé regalando toda su ropa.
Pasé por un período en que me aferraba a todo por lo que Keith había trabajado. Eventualmente Dios me ayudó a desprenderme de una gran cantidad de pertenencias y del apegamiento que sentía por tales cosas. Fue la única manera en que pude continuar hacia adelante, en vez de aferrarme al pasado y quedar paralizada por el luto y el dolor. 6. Resurrección. Cuando Dios tiene lecciones para mí, algunas veces me habla a través de las Escrituras, tan pronto como me despierto. Y eso fue lo que Él hizo esta mañana en particular. Las lecciones fueron acerca de la resurrección. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Mateo 28:6. Entonces Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Juan 11, 25 al 26. Esto me animó bastante. Dios me estaba recordando que Keith no está muerto, que su espíritu vive. El mensaje cristiano de esperanza y resurrección es muy real. Él ha resucitado. Yo tengo fe de que cuando una persona muere, él o ella pasa a estar en la presencia del Señor si es cristiano o cristiana. Mi hija llegó con sus 3 hijas y disfruté el tiempo que pasé con ellas. Le pedí a Nicole que me ayudara a seleccionar las fotos de Keith para la funeraria, para proyectarlas en video durante el servicio fúnebre. También me ayudó a empacar y limpiar la casa, pues es muy organizada. Estaba muy agradecida de que hubiera venido a ayudarme. Su esposo John tenía que trabajar, así que estaba planeando venir antes del funeral. Nicole dijo que quería ver el cuerpo de Keith. Le dije que no estaba segura cómo Keith se vería después del accidente y de la autopsia. Sentí que debería tener cuidado del proceso de duelo de mis hijos. Tal vez Nicole quería mirar la camisa y la corbata que Keith había usado por última vez. Tal vez eso le ayudaría en su proceso de duelo. Las saqué de la basura y las puse en la recámara de Keith en caso de que mis hijos quisieran verlas. Sin embargo, ella insistía en mirar su cuerpo, así que hice arreglos para ello. Teníamos que mirar su cuerpo lo más pronto posible, ya que iban a enviarlo al crematorio al día siguiente. Esa tarde fui a la funeraria con Nicole para ver el cuerpo de Keith. La funeraria fue muy amable respecto a esta petición de último momento. No nos cobraron nada por presentarlo para verlo. Keith tenía un moretón en el lado izquierdo de su cabeza y su piel estaba pálida. Fuera de eso, no se miraba mal, ya que vestía una toga y una estola roja. No pude evitar llorar. Lo siento mucho, Keith. Gracias, Dios, por estar cuidando de Keith. Eso fue todo lo que pude decir, y toqué sus manos y su cara por última vez. Estaba frío. Entonces, Dios me recordó el pasaje de las Escrituras que dice: No se asusten, les dijo. Ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. Marcos 16:6. Qué apropiado era ese texto de las Escrituras. Dios me había preparado para este momento. Luego llegó también Fletcher y lloraba cuando entró al cuarto donde estaba Keith. Yo pasé más tiempo a sola con Keith y lloré un poco más. Finalmente nos retiramos. Después de todo, había sido bueno que Nicole insistiera en verlo. Esa noche el sacerdote de la Iglesia Católica, la Sagrada Familia, el padre Frank García, que se mostró amable y compasivo, organizó una vigilia de oración en el lugar para ferias con Kingsburg
para recordar a Keith. Fue como un servicio memorial. Varias personas compartieron sus memorias de Keith. Me reconfortó y animó ver a muchos de mis buenos amigos. El servicio me conmovió y me hizo llorar. Después del servicio, mucha gente vino y nos extendió muestras de afecto. La iglesia, la Sagrada Familia, proveyó la comida. La iglesia de la Sagrada Familia, la Iglesia Metodista Unida Community y la Iglesia Metodista Unida James Memorial trajeron comida y me mostraron su apoyo. El Departamento de Cuidado Espiritual de mi hospital envió una canasta de frutas. Mis amigos también me preguntaron en qué podían ayudar. Les dije que me podrían ayudar a limpiar la casa y a alistarme para el funeral. Carla y Jody ayudaron con la limpieza, entregaron muebles a una tienda de cosas usadas y sacaron la basura. El apóstol Pablo dijo: «Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo». Gálatas 6:2. Muchas personas me ayudaron a llevar mis cargas durante mi proceso de duelo, y al hacerlo trajeron bastante sanidad a mi corazón. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud a todos los que me mostraron su amor y solidaridad. Sus oraciones me sostuvieron a través de mis días de dolor y sufrimiento. 7. Preocupaciones. Cuando Keith falleció, mi preocupación inmediata fue encontrar un nuevo lugar para vivir. El entendimiento era, según el libro de la disciplina de la Iglesia Metodista Unida, que cuando un pastor muere, la esposa tiene un mes para salir de la casa pastoral. Pensé que eso me sería imposible, ya que no tenía dónde ir. Tenía que organizar y descartar un montón de cosas que habíamos acumulado a lo largo de los últimos 30 años. Le dije a la iglesia que me tomaría 3 meses en mudarme y comencé a preguntarle a los amigos si sabían de alguna casa que pudiera rentar. Comencé a preocuparme por todos los nuevos gastos. Fue bueno saber que la iglesia no me cobraría renta por el mes de julio, pero comenzando en agosto, necesitaba comenzar a pagar $1,050 por concepto de renta y servicios. La iglesia le debía a Keith más de $2,000 en gastos profesionales, así que se me informó que probablemente no les debía nada. Estaban en lo cierto. Después de mudarme, recibí un cheque que cubría el saldo de los gastos profesionales de Keith. Hasta la muerte de Keith, la iglesia también pagaba el seguro médico de nuestra familia, pero también se me informó que a partir de agosto yo tendría que pagar por ese seguro. Sin embargo, el Señor conocía mis preocupaciones. Esta mañana abrí la Biblia en Hebreos 13, 5-6. Manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho: «Nunca te dejaré, jamás te abandonaré». Así que podemos decir con toda confianza: «El Señor es quien me ayuda, no temeré». ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Hebreos 13, 5-6. Me sentí agradecida de que Dios cuidara de mí. 8. Consuelo. Mañana es el funeral y el departamento del sheriff del condado de Adams trajo bastante comida: carne, pan, mayonesa, charolas de frutas, galletas saladas, queso y bebidas. Candy, la asistente de la biblioteca, trajo una hielera grande. La comida era para mi familia que vendría de diferentes estados para asistir al funeral. Eso me alegró, pues me mostraron que realmente se preocupaban por mí. El sheriff Douglas Darr me llamó para preguntarme cómo estaba y me dijo que asistiría al funeral. Me sentí conmovida por sus amables palabras de ánimo. La pastora Yolanda García, de la iglesia All Access, también vino para ayudarme a limpiar la casa, la cocina y el refrigerador. Me sentía muy agradecida por su amabilidad. Fui a ver una posible casa de renta. La dueña de la casa cobraba $700 al mes por el sótano.
lo cual incluía los servicios. Pero cuando la visité, supe que no podía vivir con otras personas. Necesitaba más privacidad, así que decidí considerar el comprar una casa. Salí con Nicole y mis nietas a comprar ropa para el funeral. No me quedaba tiempo para ir a recoger a mi hermana Song-Hui al aeropuerto. Jody se había ofrecido de voluntaria para recogerla en caso de que yo estuviera demasiado ocupada, así que la llamé y ella fue a recogerla por mí. También llamé a Carla para decirle que mi casa todavía no estaba lista y que necesitaba limpieza. Al llegar a casa, Carla y otras personas vinieron a limpiar y pusieron la mesa. Todo quedó muy limpio y yo estaba muy agradecida con mis amigos. También vinieron mi suegra Bernice, mi suegro Desmond, mi cuñada Janine, su esposo Mark y su hija Maraya, y mi cuñado Kevin y su esposa Sarah. Janine me dijo que quería ver el cuerpo de Keith. Le contesté que había decidido no hacer un funeral de cuerpo presente, ya que al parecer a Keith no le gustaba ver restos mortales. Le dije que era demasiado tarde, pues Keith ya había sido cremado, pero que traeríamos sus cenizas al funeral la mañana siguiente. Fue bueno que Nicole llevara las últimas fotos de Keith a la funeraria. Todos nos sentamos a mirar las últimas fotografías de Keith y recordamos su vida. Aunque era una ocasión triste, hubo mucha risa al recordar los buenos tiempos con él. Fue muy reconfortante tener a toda la familia allí. Les dije que conservaba la última camisa y corbata de Keith que recobraron del accidente y que estaban en la repisa de su baño. Les dije que la camisa tenía algunas manchas de sangre, pero que si alguien las quería ver, podían hacerlo. Nicole dijo que ya las había visto. Le pregunté a Janine y a Kevin si querían verlas, pero dijeron que no. Esa noche soñé con Keith. Estaba haciendo gestos chistosos con la cara para hacerme reír. Me comencé a reír. Entonces desperté y dije, «Gracias, Dios mío, por el amor de Keith». 9. Un funeral. El doctor Dennis y Lori Yutani vinieron desde Wyoming al funeral. Ellos eran amigos cercanos nuestros y me dio gusto que pudieran venir. Dennis y Keith practicaban taekwondo juntos, cuando Kay podía llegar de paso a la casa de Dennis. Nuestra familia y la familia de Dennis también practicaban taekwondo juntas en Glasgow, Montana. Mi yerno John también vino con sus padres. Nicole, John, sus padres y Fletcher me ayudaron a limpiar el garage. Fueron de gran ayuda. La gente de la iglesia pensó que no había suficiente espacio en el templo para todos los asistentes, así que decidieron hacer el servicio en la escuela preparatoria Wells Central en Kingsburg. Esperaban alrededor de 300 personas al funeral, pero vinieron alrededor de 500. Había más de 30 pastores de las conferencias Rocky Mountain y Yellowstone de la Iglesia Metodista Unida. También asistieron muchos alguaciles, personal de programa y voluntarios del ACDF, así como capellanes del hospital. La presentación de fotos en video de la vida de Keith fue hecha de una manera hermosa y conmovedora. No podía contener mis lágrimas, recordando todos los buenos tiempos que tuvimos como familia, especialmente con nuestros hijos. Fue una hermosa manera de celebrar la vida de Keith. Sarah, representante del grupo de jóvenes de la Iglesia Metodista Unida Community, Mateo, de la primera Iglesia Metodista de Buffalo, Wyoming, y otros pastores, participaron en el servicio de la historia del ratón saltarín. La gente se rió al recordar el sentido del humor de Keith. Al final del servicio, mis nietas Tayla y Jamie y mi sobrina Maraya soltaron las palomas de mi esposo. La familia McDonald iba a tener una reunión familiar el 17 de julio en el lago Swan, en Montana, pero en vez de eso, resultó ser el funeral de Keith. Fue un día triste, pero me dio gusto que toda la familia pudo venir. A Keith le hubiera gustado ver cuánta gente lo extrañaba y lo amaba. Las iglesias proveyeron una comida en el lugar para ferias. Bill Day,
que era el farmacista de Keith, me contó acerca de un sueño que había tenido. En su sueño, la gente se había reunido para el servicio funeral de Keith. De repente, Keith entró por la puerta de atrás y dijo: «¡Era una broma! Solo quería ver cuántos vendrían a mi funeral». Luego, la gente se juntó a su alrededor. Rompieron en risas y lágrimas y lo abrazaron. Sin saber por qué, nadie se había molestado con él por la broma. Era una ocasión de regocijo. Cuando Bill compartió este sueño, todos se rieron, incluyendo mis suegros. Todos estábamos de acuerdo que Keith era capaz de hacer una broma como esa. Esa noche mi hermana, Song-Hui, cocinó la cena en casa. A todos les encantó la comida coreana y hubo muchas risas, aunque todos estábamos todavía en shock. Fletcher trajo el reporte del accidente. Me sentí agradecida de que él lo hubiera recogido sin habérselo pedido. Después de eso, todos fuimos a ver la camioneta de Keith, a tomar más fotografías y ver el lugar donde había ocurrido el accidente. Janine me dio un libro, Helen Exposes Grieving Heart, Sanando el corazón de un cónyuge en duelo. Un álbum de fotografías de Keith y su familia de la reunión familiar del año pasado. Ella siempre ha sido muy considerada y me sentí agradecida por ello. Nicole y John se fueron con sus hijos esa noche. La familia McDonald planeó quedarse un día más. 10. Mi suegro. Le pedí a mis suegros que se llevaran las cenizas de Keith para Montana. Cuando la familia McDonald se reunió en el año 2009, pudimos enterrar sus cenizas al lado de su hermano Marvin, quien murió en un accidente de alpinismo en las montañas Grand Tetons. Antes de marcharse, mi suegro me dijo que lo llamara si necesitaba algo. Lo repitió 2 veces y sabía que hablaba con toda sinceridad. Después de que mi suegro se marchó, Song-Hui mencionó cuánto cuidado él tenía por mí, pues lo había dicho 2 veces. Ese comentario me provocó un nudo en la garganta y lágrimas. Sabía que yo era amada y cuidada por mucha gente. Esa noche observé la luna llena. Keith y yo solíamos debatir acerca de las lunas llenas. A él no le gustaban, porque sentía que la luna llena le causaba muchos problemas a la gente. Yo le decía que las lunas llenas eran hermosas, porque Dios las creó y dan más luz. Ahora Keith aprendería a disfrutar de todas las creaciones en el cielo, incluyendo las lunas llenas. Dios me habló y me dijo: «Hija mía, yo tendré cuidado de ti, así que no te preocupes. También estoy cuidando de tu esposo. No deberías preocuparte por él». Todas las flores donadas para el funeral de Keith estaban en mi casa. Eran hermosas, especialmente el arreglo floral que había hecho Hyon Bonnecan. Ella tenía una florería y siempre me impresionan sus obsequios. Sus flores me recordaron lo que sucedió cuando yo dirigía una reunión de meditación y oración en la Casa del Samaritano, un asilo para gente indigente en Denver. Estaba tocando música para meditar y le pedía a la gente alrededor de la mesa que se imaginaran que iban a lo largo de una senda caminando y platicando con Jesús. Ese día, Dios me dio una visión que nunca olvidaré. Yo caminaba con Jesús en un campo de flores. Jesús me dijo que me daría todas las flores que le pidiera. ¿En serio?, le pregunté, a lo cual me respondió: «Por supuesto. ¿Acaso no te di aún mi propia vida?». Un par de días después de tener esta visión, Hyon me había hecho un hermoso arreglo floral. Yo sabía de dónde provenía. Jesús me estaba dando flores por medio de Hyon. Después de esta experiencia, cuando la gente me da algo para hacerme feliz, sé quién está detrás de ello. También cuando yo doy algo a los demás, muchas veces no soy yo quien tiene la iniciativa, sino que es el Señor diciéndome que lo haga. Las flores que Hyon me dio eran muy hermosas y deseaba compartirlas con los demás,
Así que comencé a llevarlas a los servicios de adoración del capellán del ACDF y muchos internos las apreciaron. Por muchos años, Hyon ha donado flores y plantas para los servicios de adoración del capellán. Ella es una de las personas más dadivosas y generosas que conozco. 11. Pasatiempos e intereses. Todos se marcharon, excepto Song-Hui. Recordaba con ella la vida de Keith. Le compartí que estaba contenta de que Keith hubiera hecho lo que le gustaba. Era creativo y tenía muchos pasatiempos, mascotas e intereses. Durante los últimos 12 años, crió palomas mensajeras en el desván. Lo acompañé muchas veces en el coche cuando entrenaba a las aves. Las soltaba en bodas y funerales, y las palomas siempre volvían a casa. Ningún otro pastor había hecho eso, y mucha gente se lo apreció. Era grandioso mirar a las aves volar en el cielo desde nuestro patio trasero. Una vez Keith compró una canoa tipo kayak individual. Le encantó tanto que compró una para 2 personas para nuestro aniversario de bodas. Me encantaba practicar kayaking con él. Después de que nos cambiamos a Kingsburg, se compró una Malamut, perro de trineo, a la cual llamó Briley, y la entrenó para que jalara una carreta de perro. Salí muchas veces de paseo con Keith montada en ese carro. A donde quiera que íbamos, la gente se nos quedaba mirando, porque una carreta tirada por un perro no es lo que se mira normalmente en un parque. Después decidió conseguir otro Malamut, Jaffa, para que le ayudara a jalar la carreta a Briley, pero Keith falleció antes de que Jaffa creciera lo suficiente para poder jalar la carreta. Keith estaba fascinado por los peces koi, así que construyó un estanque para peces. Estaba muy orgulloso de su estanque. Muchas veces Keith me pedía que le diera de comer a los peces con él. Era divertido verlos. Desafortunadamente todos los peces se murieron en el invierno pasado cuando se descompuso la bomba. El agua no circulaba, así que los peces se congelaron. Keith se deprimió bastante. Le tomó mucho tiempo limpiar el estanque. Él tenía intenciones de arreglar la bomba, pero nunca tuvo la oportunidad de hacerlo. Sus pasatiempos continuaron aumentando, y el más reciente fue montar un triciclo reclinado. Me ofreció montarlo, pero no acepté. Le encantaba el taekwondo y lo practicaba casi todos los días. De hecho, enseñaba taekwondo cuando vivía en Buffalo y aquí en Kingsburg. Se compró un montón de equipo para poder enseñarle gratis a los niños y se divertía mucho haciéndome demostraciones. En años recientes, se inició en el arte de espadachín e intentó enseñarme, pero no me llamó la atención. También le gustaba tirar dardos y me pedía que lo intentara. No estaba interesada, así que solo me sentaba a mirarlo. Keith era muy inteligente aprendiendo idiomas. Había estudiado alemán en la secundaria y quería ir a Alemania para practicar su talento. Aprendió coreano en el servicio militar cuando lo enviaron a Corea. También tomó la especialidad de idiomas bíblicos, griego y hebreo, cuando asistió al colegio bíblico Mulnomah. Tradujo el Evangelio de Marcos del griego al inglés y se sentía muy orgulloso de ello. Continuamente estudiaba coreano, chino y español. Un día Keith me dio algo para colgar en la pared, en la cual había escrito: «Te amo para siempre», en coreano, chino e inglés. Eso fue muy significativo para mí. A nuestros hijos les encantaba la creatividad de Keith. Se divertían mucho con él cuando eran pequeños. Siempre que salía de viaje, Keith compraba regalos interesantes para nuestros hijos, lo cual los ponía muy contentos. Un día quería saber lo que nuestros hijos sentían por nosotros. No tenemos ninguna intención de divorciarnos, pero les pregunté a Fletcher y a Nicole con quién de nosotros se quedarían si nos divorciáramos. Dijeron que querían quedarse con Keith porque era divertido. Me alegro de no haberme quejado de que los pasatiempos de Keith iban siempre en aumento. En vez de eso, disfruté la vida con él. Ahora me doy cuenta que la vida es corta y es muy bueno divertirse.
Yo solo me concentraba en el ministerio, pero de todos modos, apreciaba los diferentes pasatiempos de Keith porque me permitían pasar tiempo con él y disfrutar la vida. Mi hermana y yo estábamos de acuerdo en que Keith disfrutaba de la vida aun cuando su vida familiar y ministerial no eran fáciles. Song-gi y yo fuimos a ver algunas casas. Kei y yo habíamos conversado acerca de la futura casa que deseábamos comprar. Algunas de las casas nuevas que habíamos mirado eran preciosas. No podía dejar de pensar lo maravilloso que hubiera sido si Keith hubiera podido compartir la casa conmigo. Pero no podía encontrar ninguna que me gustara lo suficiente como para comprarla. Después de llevar a mi hermana al aeropuerto, me fui a casa y traté de descansar, pero no pude. Lloraba y todavía no podía creer que Keith había muerto. Traté de convencerme a mí misma de que Keith estaba en un lugar mejor que yo, para no tener que sufrir el duelo de la pérdida, pero no funcionó. Le pedí a Dios que me diera fortaleza a lo largo de esta senda de duelo para poder hallar sanidad. Comencé a mirar álbumes de fotografías y no podía detener las lágrimas, pero sabía que Dios me había preparado para esto. De alguna manera sabía que Él me ayudaría a atravesar por todo esto. Simplemente no sabía cuánto tardaría en sanar esta pérdida. Gracias, Dios, por prepararme para esto. Señor, eres maravilloso. Cuando comencé a buscar una casa para comprar, me vinieron muchas posibilidades a la mente. Tal vez pudiera comprar una casa y traer mujeres coreanas desamparadas a vivir conmigo. Una pastora coreana-americana de la Iglesia Metodista Unida había comenzado algo parecido. De hecho, visité su casa en San Luis y me sorprendió lo que hacían. 7 mujeres desamparadas vivían en la casa. La pastora que había iniciado este ministerio no se encontraba en esa ocasión, así que me dieron su recámara esa noche. Lo que ellas hacían me conmovió tanto que dejé aquel lugar con lágrimas en mis ojos. Sabía que no había manera de que yo me involucrara en un ministerio para gente desamparada. No tendría el tiempo suficiente para atenderlas porque estoy demasiado ocupada con mi ministerio en la prisión. Sabía que necesitaba orar al respecto. Anteriormente, durante este año, Dios me confrontó y me dijo que necesitaba tomar una decisión. O amas a Dios o amas al ministerio. Esta petición me sorprendió. La primera vez que Él me pidió esto fue durante un servicio de adoración y no pude tomar ninguna decisión. Después, cuando me preguntó por segunda vez, finalmente me di cuenta de lo que estaba pasando. Había confundido lo que significa amar a Dios. Creía que amar el ministerio era lo mismo que amar a Dios. Me gozaba en servir a Dios, pero mientras me concentraba en servirle, descuidaba el pasar tiempo con Dios en oración. Sin embargo, lo primero es amar a Dios y después amar el ministerio. Pero me había enamorado del ministerio en la prisión y comencé a creer que el pasar tiempo en el ministerio era lo mismo que pasar tiempo con Dios. Dios me mostró que estaba equivocada. Una de las maneras en que Dios me habló fue por medio de las Escrituras. Cuando una mujer ungió a Jesús con perfume y con sus lágrimas, los demás pensaron que debería haber vendido el perfume y dar el dinero a los pobres. Pero Jesús les dijo: a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Juan 12:8. Jesús habló a mi corazón. A los prisioneros siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrás, a menos que aprendas a concentrar tu corazón en pasar tiempo conmigo. Cuando finalmente le dije a Dios que había escogido amarle a Él y que Él sería mi primera prioridad, sentí a Dios Padre a mi izquierda y al Espíritu Santo a mi derecha. Esa fue una experiencia tan gloriosa que supe que había tomado la decisión correcta. Con lágrimas le di gracias a Dios. Desde entonces, Dios me ha dicho que pase más tiempo con Jesús en oración. Sé que cualquier cosa que haga, aunque sean cosas buenas, tengo que hacerlas a un lado si estorban mi tiempo con el Señor. Entonces,
Hice la siguiente oración. Señor, necesito tu dirección, porque mi ministerio no puede ser mi primera prioridad. Ayúdame para no descuidar el tiempo que debo pasar contigo. Señor, ayúdame a amarte más. Necesito tu sabiduría. Al pensar más acerca del asunto, me di cuenta que comenzar una casa hogar para desamparados no era algo para mí. No se me permite trabajar con internos cuando salen de la institución, y mucha gente de la calle son exconvictos. Mi sentir es que mi llamado es servir dentro de la cárcel. Tengo que dejar a otros hacer el trabajo afuera. Una vez más, sentí que habría muchas oportunidades de ministerio si abría las puertas de mi casa a otras personas, pero Jesús tenía que venir primero. Necesito la sabiduría de Dios en esto, porque mi enfoque principal tiene que ser el pasar tiempo con Dios. Además, soy una persona que le gusta la privacidad y necesito pasar mucho tiempo a solas con Dios. Extrañaré la presencia de Keith, pero confío en que está más feliz con Dios, pues en el cielo no hay dolor. Jesús puede dar felicidad sin medida. En esta vida, Él sufría de dolor en la cadera desde que nos casamos. El taekwondo le ayudó, pero aún debía tomar medicina para el dolor. Un pasaje del libro del Apocalipsis me dio ánimo. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, «Aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos. Ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjuagará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir». Apocalipsis 21:34. 12. Perdón. Han pasado 11 días desde que Keith falleció. Sabía que no estaba lista para regresar a trabajar, pero fui al ACDF a revisar mi correo electrónico y a visitar a mi buena amiga, la alguacil Sherry Durán. Ella me apoyó bastante de muchas maneras, y el simple hecho de hablar con ella me ha ayudado inmensamente. Le doy gracias a Dios por ella. Después de llegar a casa comencé a reflexionar acerca de mi vida con Keith. Tengo muchos buenos recuerdos de él. Él trajo mucha sanidad a mi vida. De hecho, muchas veces le agradezco a Dios por Keith, pero hubo momentos difíciles, pues se oponía a mi decisión de ir al seminario. Keith me apoyaba en todo lo que quería hacer, así que me sorprendió que tratara de desanimarme. Él quería que yo tuviera un espíritu independiente, pero no al grado de que decidiera entrar al ministerio. Tuve que perdonarlo por eso. También le pedí a Dios que ayudara a Keith a perdonarme por todos los momentos difíciles que le hice pasar cuando aún vivía. Estaba agradecida de que en años recientes Keith apoyara más mi ministerio y reconociera mis dones. En una ocasión, uno de los miembros de su iglesia tenía un hijo encarcelado en el ACDF. Cuando el hijo estaba en la cárcel, leyó uno de mis libros, Los santos máximos nunca se esconden en la oscuridad, y le tocó el corazón. Este fue el primer libro que escribí acerca de los líderes de los internos del ACDF y sus historias de transformación en Cristo. Le escribió una carta a su madre pidiéndole que consiguiera una copia del libro y lo leyera. Mi esposo me pidió una copia del libro y me dijo, «Yonggi, hiciste un magnífico trabajo». Me sentí agradecida por esa manera de afirmarme. Sabía que Dios eventualmente cambiaría su corazón, y lo hizo. Tenía que perdonar a Keith y desprenderme de todo mi resentimiento a causa de nuestras disputas respecto a cómo disciplinar a nuestros hijos. Le dije a Dios que perdonaba a Keith. Con lágrimas, me deshice de cada resentimiento uno por uno. Keith amaba a nuestros hijos y era bueno con ellos cuando eran pequeños, pero cuando se convirtieron en adolescentes rebeldes, le era difícil tratar con ellos.
Tenía un temperamento impaciente y eso dañó a nuestros hijos más que nada. Nicole se reconcilió con Keith después de conocer a John. Estoy muy agradecida por el corazón indulgente de Nicole. Keith y Fletcher no se llevaban bien por algún tiempo, pero después de que Fletcher regresó de un viaje misionero en Corea, su actitud hacia su padre cambió. Fletcher hizo el esfuerzo de mejorar la relación con su padre, pasando tiempo con él. Me sentí agradecida por ello. Después, Fletcher regresó a la escuela y le estaba yendo bien. Keith y yo estábamos orgullosos de nuestro hijo. Estaba contenta de que Keith pudiera ver lo bueno de Fletcher. El fin de semana del 4 de julio, Fletcher vino a casa para pasar tiempo con él. Incluso Keith le compró una computadora a Fletcher, lo cual me hizo muy feliz. La pasaron muy bien juntos. Keith murió 5 días después. 13. Mis hijos. Laura Knox Lang me ayuda con los eventos para recaudar fondos para el Ministerio de Prisión Proyecto Transformación, TPPM, por sus siglas en inglés. Me dijo que necesitaba seguir hablando de mis sentimientos y de mi duelo por la pérdida de Keith. Me pidió que encontrara a alguien que escuchara mis sentimientos y si se cansaba de escucharme, pues que me buscara a otra persona. En ese momento me pareció gracioso y me reí. Ella comprendía que la sanidad del duelo toma tiempo. Es importante encontrar personas que comprendan mi necesidad de hablar acerca de mis heridas y mi dolor. Me dio un buen consejo, ya que ella también había perdido a su esposo. Se ofreció además como voluntaria para enviar notas de agradecimiento a nombre mío por correo electrónico a los pastores de la conferencia Rocky Mountains de la Iglesia Metodista Unida. Laura es siempre muy comprensiva conmigo y me levanta el ánimo. Cuando Fletcher vino a casa comenzó a empacar su ropa en el sótano. Entonces le pregunté, ¿en qué momento decidiste ser amable con Keith? Fletcher lo pensó un momento y contestó, creo que finalmente decidí madurar. Y añadió, juntémonos a comer una vez por semana. ¿Por qué?, le pregunté. No tienes que preocuparte por mí. Tengo a Dios y no necesito depender de nadie para buscar apoyo emocional. ¿Por qué quieres salir una vez por semana conmigo? Bueno, me contestó, tú estabas en el seminario cuando yo más te necesitaba. Así que deseo practicar el hacer con mi prójimo lo que quiero que hagan conmigo. Me sentí agradecida por su consideración. En la cocina Fletcher comentó, me siento impotente. ¿En qué sentido?, le pregunté. No puedo hacer que regrese papá, me contestó, pero lo traería de regreso si pudiera. Vi lágrimas en sus ojos y yo me ahogué en las mías. Fletcher se paró junto al estanque de peces koi. Se miraba muy triste. Le pregunté si quería visitar las iglesias que pastoreaba Keith, pero dijo que no. Fletcher me recordó que debía tener cuidado de no hablar mucho de Keith, porque la gente se cansaría de escuchar mi problema. Él conocía mis debilidades, así que le di las gracias por su sabio consejo. Me dijo que le llamara a cualquier hora si deseaba platicar. Después de eso lo llevé a su apartamento. Me sentí contenta de haber podido pasar un tiempo con él. Señor, mis hijos se han quedado sin padre. Te pido, por favor, que llenes sus corazones vacíos con tu amor y que sanes sus heridas. 14. Amigos del ACDF. Hoy visité al teniente David Shipley, el cual fue muy amable al tomarse tiempo para platicar conmigo. Le comenté que Dios me ha estado ayudando mucho y de cuán agradecida estaba de que Dios estuviera cuidando de mí. Tuvimos una agradable charla. Él se mostró muy considerado y compasivo. En el año 2006, cuando escuchó que yo estaba trabajando en el primer libro acerca de los internos del ACDF, Los santos máximos nunca se esconden en la oscuridad, se mostró interesado en verme y me preguntó cómo podría ayudar en el proyecto. Luego llevó este proyecto a la Junta de Misiones de su iglesia, Resurrection Fellowship, Compañerismo de la Resurrección.
la cual donó $500 para el proyecto. Eso me animó bastante. No solamente tuve el apoyo del personal y los alguaciles del ACDF, sino que además muchos internos de diferentes módulos me enviaron tarjetas de ánimo y cartas que han tocado mi corazón. También recibí muchos correos electrónicos, tarjetas y cartas de condolencias de los miembros de las conferencias Rocky Mountain y Yellowstone de la Iglesia Metodista Unida. Muchos me expresaron que estaban orando por mi familia. Finalmente tiré la camisa y la corbata de Keith al cesto de la basura, después de preguntarle a Fletcher si lo había visto, y me dijo que sí. Señor, me estoy desprendiendo de algunas de las pertenencias de Keith. Te doy gracias, Dios mío, por Keith. 15. Gracias. Un sentimiento de gratitud es lo que siento esta mañana. Todas las cosas buenas que Dios me ha dado son por su gracia. Aún en medio de mi duelo, Él me ha dado un corazón compasivo por los encarcelados y por los desamparados que viven en las calles. He estado trabajando con una persona que escribirá un artículo para motivar a la comunidad del condado de Adams a comenzar un proyecto de ayuda social, ya sea un albergue para dar asilo a los desamparados de la calle o una casa de transición para los internos del ACDF que no tienen dónde vivir después de salir libres. Estoy orando que el Señor haga esto posible por medio de los que tienen un corazón compasivo por esta pobre gente sufrida. Aunque todavía no podía trabajar a causa de mi dolor emocional, tenía paz en mi mente, pues sabía que Dios estaba conmigo ayudándome. Aprendí que uno todavía puede tener gozo y paz aún en medio de las tormentas y el dolor. El apóstol Pablo escribió: «Alégrense siempre en el Señor». Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 4-7. Señor, bendice a Keith y haz que sea feliz más allá de lo que hubiera podido imaginar. Él fue un buen esposo para conmigo. Te doy gracias, Señor. Te pido por favor que ahora seas tú el padre de mis hijos. Recordé lo que Fletcher dijo acerca de sentirse impotente por no poder traer de regreso a Keith. Esa fue la emoción que sentí cuando Marvin, el hermano mayor de Keith, murió en un accidente de alpinismo. Su familia estaba en shock. Me sentí mal de que hubieran perdido a un hijo y ahora tenían que pasar por la pérdida de otro. Señor, te ruego que ayudes a los padres de Keith y que traigas sanidad a sus corazones. Gracias, Dios mío, por tu gracia. Tú has preparado un lugar para los que creen en ti. Estoy agradecida de que me recuerdes todas las cosas buenas que me has dado en la vida, incluyendo a Keith. Me has bendecido llamándome al ministerio. Has cambiado mi vida, mi gozo y mi fortaleza vienen de ti. Keith me ayudó a darme cuenta que no todos entenderían mi llamado al ministerio. De hecho, puede que los demás malinterpreten mi motivación e intención, pero tú, Señor, conoces mi corazón. Sé que tú plantaste en mi corazón la semilla de pasión por ayudar a los encarcelados. Mi deseo de ayudar a los presos no viene de mí, sino de ti. Tú me has dado este corazón, ayudándome a entender su dolor y sufrimiento. Muchas veces he sido miope, incapaz de mirar la imagen completa, por lo cual necesito de tu sabiduría. A veces no puedo entender los planes que tienes para mí. Aún así, confío en ti, pues me has demostrado que puedo confiar en ti en medio de cualquier circunstancia. ¿Qué más puedo decir, Señor? Tú eres dueño de todo lo que has creado, incluyendo nuestras almas. Tú sabes lo que necesito. Te doy gracias de antemano por tu gracia, pues me permites vivir en esta linda casa, pacífica, hermosa y bella, como un pequeño hogar celestial. Gracias por este regalo tuyo, esta casa
que es como una probadita de cielo contigo. 16. Libros del TPPM. Ayer, Jody, Sara y Carla vinieron a ayudarme a enviar por correo 34 cajas de libros, Santos Máximos y Viaje con Jesús, a las cárceles y prisiones de Colorado y a muchas otras prisiones en otros estados. Ya que todavía no me sentía capacitada para regresar a trabajar al ACDF, me hizo sentir bien el haber podido enviar estos libros a las prisiones. Te doy gracias por ello, Señor. Mis amigos me contaron que el Comité de Relaciones entre Pastor y Parroquia de la Iglesia se había reunido con el superintendente de distrito, nota del traductor. En la Iglesia Metodista Unida, el superintendente de distrito actúa en representación del obispo dentro de un distrito o área geográfica. El superintendente les informó que su nuevo pastor sería asignado a la iglesia tan pronto como el 15 de agosto. Me sentí apresurada a desocupar la casa pastoral, ya que el nuevo pastor la necesitaría para vivir en ella. Oré: Señor, eres tú. Tú eres el que tendrá cuidado de mí. Gracias, Señor Jesús. La pérdida de Keith es difícil e intentar desocupar este lugar tan pronto como sea posible es realmente difícil. Ayúdame a encontrar una casa que sea de mi agrado. Todo depende de ti, Espíritu Santo. Necesito encontrar una casa pronto. Ayúdame, por favor. Hija mía, me contestó Dios, no te preocupes. Yo te ayudaré a encontrar una casa. ¿Debería mudarme a una casa de renta?, le pregunté, a lo cual me contestó: sigue buscando una casa. 17. Juntos en el duelo. Hoy Fletcher y yo comimos juntos y le conté que estaba escribiendo un extenso diario acerca de lo que me hacía llorar y de lo que me traía sanidad al corazón, además de mi diario regular. Le conté que algo que me hacía llorar era pensar en cuánto había sufrido Keith. Los dos estábamos llenos de lágrimas. También le comenté que lloraba por la pérdida de un futuro al lado de Keith. Fletcher dijo: yo también estoy triste por eso. Reconocer nuestra pérdida y hablar acerca de nuestro proceso de duelo nos ha ayudado a ambos. Después de buscar más casas, finalmente encontré una que me gustaba. Cuando entré a la casa me sentí en mi hogar. Tenía un pequeño y encantador patio trasero y era hermosa, pero el precio era más alto de lo que yo quería pagar. 18. Una casa. Hoy miré más casas, pero todavía me gusta la que vi ayer, así que decidí hacer una oferta y fue aceptada. La fecha del cierre del contrato se fijó para el último de septiembre, así que me estaría mudando de acuerdo a mi plan. Gracias, Señor, por tu gracia. Trabajo en un hospital como capellana a tiempo parcial, solo cuando me necesitan, mayormente respondiendo a casos de fallecimiento e incidentes críticos. Hoy fui a trabajar al hospital por primera vez desde la muerte de Keith. Asistí a una mujer que había perdido a su esposo a causa del cáncer. Su familia, que incluía una hija de 21 años y un hijo de 18, estaban parados al lado de la cama llorando. Me enteré que su familia creía en Dios. Ella comentó que tenía la esperanza de volverlo a ver algún día, pero aún así va a ser difícil, dijo ella. Estuve de acuerdo con ella y le mencioné que mi esposo había fallecido hacía 17 días. Me preguntó cómo estaba luchando con la pérdida. Le contesté que con muchas lágrimas y reorganizando mi manera de pensar, pues mi esposo ya no está conmigo para planear las cosas de la vida. Me sentí contenta de que no hubiera otro fallecimiento cuando me encontraba en el hospital, pues sentía que necesitaba más tiempo para que sanara mi propio corazón roto. 19. Río de lágrimas. Asistí al servicio de adoración a las 9:30 a.m. en la Iglesia Metodista Unida James Memorial. El pastor interino se encontraba allí y me dio una cálida bienvenida. Le di gracias a la congregación por su apoyo en mi proceso de duelo.
Después asistí a la Iglesia Metodista Unida Community y cuando la congregación comenzó a cantar un himno, el peso de la realidad de la muerte de Keith me golpeó duro. Traté de detener mis lágrimas, pero no pudo. Si Keith estuviera vivo, estaría allí dirigiendo el servicio, pero ya no lo hará más. Finalmente me puse de pie y le dije a Jody que no podía quedarme en el servicio, pues me era imposible contener las lágrimas. Le pedí que le expresara a la congregación cuán agradecida me siento por sus oraciones y su apoyo. Cuando llegué a casa, por primera vez le pregunté a Dios, ¿por qué? ¿Por qué me permites pasar por esto? ¿Por qué me escogiste para pasar por esto? Cuando me cansé de llorar, decidí ir al ACDF a visitar al alguacil Durán. Cuando marqué el número del recepcionista de la institución, la alguacil que contestó el teléfono reconoció mi voz y platicó conmigo por un buen tiempo para consolarme. Me dijo que mirara películas cómicas y que eso me ayudaría en el proceso de duelo. Visité a la alguacil Durán y tuvimos una buena plática. Ella siempre está animándome y eso trae sanidad al corazón. Nicole me envió un correo electrónico que me hizo llorar. Yo sabía que ella extrañaría a su papá. Mencionó que lo que extrañará son las pláticas de diferentes temas con Keith, pero ahora ya no podrá más preguntarle algo a Keith. Deseaba saber cómo la estaba yo pasando y me preguntó si había podido regresar a trabajar. Mientras le respondía, no podía dejar de llorar. Nicole también sentía dolor, pero no le pude ayudar a causa del mío. Comencé a escribir bosquejos para un libro acerca de duelo y sanidad. Por largo tiempo había planeado escribir un libro acerca de cómo experimentar sanidad del duelo y la pérdida. Como capellana ayudo a muchas personas a tratar con el tema de la muerte y a enfrentar la muerte misma. Así que pensé que sería bueno tener un libro acerca del tema. Así, cuando alguien perdiera a un ser amado, podría darles un libro que les ayudara. Pero he estado ocupada en otros proyectos de libros y no tenía idea alguna de cómo escribir acerca del tema del duelo. Keith era un excelente escritor. Una vez me dijo que quería escribir un libro de lecturas devocionales con historias de sus amigos y de su parroquia, pero no había recibido ninguna respuesta de ellos. Sin embargo, después de fallecido, la gente me preguntaba si yo iba a escribir el libro de Keith. Intenté recopilar de su computadora los devocionales enviados por correo electrónico, pero solo encontré 2. Entonces le pregunté al Señor si debería escribir ese libro acerca del duelo y la sanidad. Su respuesta fue, «Hija mía, yo ya lo he planeado. Adelante. Yo te guiaré para que ayudes a otras personas que atraviesan por el dolor, el sufrimiento y el duelo». Desde que Keith murió, hoy es el primer día en que pensé en ayudar a Nicole y a Fletcher en su proceso de duelo. Les pedí a mis suegros que sepultaran las cenizas de Keith al lado de la tumba de Marvin en Spokane, Washington, el año siguiente. Los padres de Kay me respondieron que ya habían comprado un terreno donde los sepultarían. También me expresaron que tienen espacio para 2 más, así que si alguien de la familia deseaba usarlos, podía hacerlo. Siempre quise ser sepultada al lado de Keith, así que pensé que este arreglo funcionaría bien. Pero después comencé a pensar que Spokane podría estar demasiado lejos para Nicole y para mí. Pensé que si enterráramos las cenizas de Keith en Buffalo, Nicole no tendría que viajar tan lejos y yo podría visitar la tumba de Keith con frecuencia. También pensé en mandar a hacer una lápida para Keith y para mí, ya que algún día sería enterrada a su lado. Sabía que necesitaba dialogar esto con mis hijos para decidir qué sería lo mejor para todos nosotros. Comencé a limpiar el estudio de Keith y a empacar sus libros. Durante todo el tiempo en que empacaba sus libros y los etiquetaba, no podía contener mis lágrimas. Tenía muchos libros, así que me tomó 2 días enteros. Se me vinieron encima todos los recuerdos desde que Keith comenzó a adquirir todos sus libros. Tengo muchos buenos recuerdos del colegio bíblico Mulnomad, pues asistimos juntos a esta escuela.
Una vez más, me recordé a mí misma que era por la gracia de Dios que podía limpiar su estudio por última vez. Me había propuesto donar los libros de Keith, pero Nicole me dijo que le gustaría revisarlos todos para decidir cuáles quería quedarse, así que le envié 35 cajas de libros. Me di cuenta que Nicole necesitaba pasar por su propio tiempo de duelo y el examinar los libros de Keith le ayudaría. Hoy reflexioné en lo que sucedió antes del accidente de Keith. Todavía me es confuso. Había algo que no encajaba. O fue el descuido de Keith de no tomar buenas decisiones al momento de ir manejando, o fue la intersección sin iluminación y pobre visibilidad que hizo que no viera el auto que venía de frente. Alrededor de 1 o 2 meses antes del accidente de Keith, tuve una extraña experiencia en el mismo crucero donde él había tenido el accidente. Manejaba sola en esa ocasión. Al acercarme al crucero, de pronto me vino un pensamiento y disminuí la velocidad. Si alguien de repente daba la vuelta a la izquierda, supe que no tendría suficiente tiempo para detenerme en una zona de 65 millas por hora. Era un área demasiado congestionada y no tenía semáforos. ¿Por qué me había hecho esa pregunta en esa intersección? No tengo idea. No recuerdo haber tenido nunca una experiencia similar en ningún otro lugar. Además de eso, 3 o 4 meses antes del accidente, Keith me compartió que los oficiales de policía de Brighton lo habían parado 3 veces por violaciones de tránsito en un mes. Me dijo que hasta le habían dado una advertencia por no haber puesto la luz direccional al cambiar de carril. Un día lo multaron en Brighton cuando yo lo acompañaba en el auto. Estaba dando una vuelta a la derecha, pero no miró el letrero que prohibía girar a la derecha en rojo. Me pareció extraño que hubieran multado a Keith tantas veces en tan corto tiempo, ya que él había sido siempre un conductor cuidadoso. Solo el Señor sabe lo que sucedió, y todavía estoy confundida acerca de cómo es que Keith no vio el auto que venía de frente. 20. No estoy lista. Han pasado 20 días desde el fallecimiento de Keith. En medio de todos los altibajos emocionales, no estaba segura de estar lista para dirigir el servicio de adoración en el ACDF. Aún así, decidí intentarlo. Así que le pedí al pastor Daniel que viniera a ayudarme en caso que lo necesitara. Daniel ha tomado mi lugar cuando he estado fuera. Después de ocuparme de algunos mensajes urgentes en el teléfono y de visitar a los internos, me fui a dirigir el servicio de adoración con el pastor Daniel en el módulo C. Mientras Daniel reunía a los internos para la adoración, algunos se me acercaron para darme sus condolencias por lo sucedido con mi esposo. Habían estado orando por mí y se los agradecí. Mientras la sala de contacto se llenaba con más internos, sentía que el aire se hacía pesado, tan pesado que nunca había sentido algo así. Me di cuenta por su mirada que los internos se preguntaban cómo lidiaba con mi duelo y la pérdida. Comenzamos con un canto. Normalmente dirijo una oración después del canto. Me encanta dirigir oraciones porque el Espíritu Santo puede usar el tiempo de oración para hablarle a la gente y traer sanidad. Por primera vez en mi vida, estaba paralizada emocionalmente a causa del duelo y la pena. Simplemente no pude dirigir la oración. No pude dirigir una palabra de gratitud a los congregantes que estaban sentados mirándome con profunda compasión y consternación. Le pedí a Daniel que dirigiera la adoración y me fui. Necesitaba más sanidad antes de que pudiera regresar a trabajar al ACDF. Al abandonar la institución, me encontraba bañada en lágrimas. No quería regresar a un hogar vacío. Llamé a Fletcher y le pregunté si quería salir a cenar conmigo y me dijo que sí. Lo llevé a un restaurante coreano. Conversamos acerca de Keith y me di cuenta que el compartir y reflexionar juntos nos traería sanidad continua. Después de cenar, le compré a Fletcher 2 libras de bulgogi, que es carne marinada, pues sé que le gusta.
Se puso muy contento y me dio las gracias. Luego me dijo, ¿sabes que me estás echando a perder por consentirme tanto? Le contesté, lo hago a propósito. ¿Sabes por qué trato de ayudarte? Me preguntó. ¿Por qué? Le dije, por 2 razones. Una es que las personas que reciben aprenden a dar generosamente a los demás. A la gente que no recibe se le hace muy difícil ser generosa con su prójimo. Mi madre me enseñó a dar. Una vez me dio $1,000 cuando comencé a asistir a la escuela de teología y Leaf. Esa cantidad era demasiado alta para ella, pero lo hizo para animarme. Mi madre estaba muy orgullosa de mí por haber tomado la decisión de entrar al ministerio. Ella me ayudó a pagar los gastos de hospedaje y alimentación cuando estudiaba en la escuela de teología. Yo no tenía dinero con qué ayudarle, pero a causa de su generosidad aprendí a dar. La segunda razón es que no quiero que estés sobreviviendo a duras penas. La gente que apenas sobrevive carece de la visión para ayudar a los demás. El sobrevivir a las pruebas es una condición que a veces estorba nuestros sueños y aspiraciones, pues estamos concentrados desesperadamente en satisfacer nuestras propias necesidades básicas. Es mi deseo que vayas más allá de tus propias necesidades y ayudes a los demás. ¿Conoces a alguien que batalla económicamente y aún así envía a sus hijos a un viaje misionero que cuesta mucho dinero? Su respuesta fue, no conozco a nadie en esa situación, pero tú lo hiciste. A la cual repliqué, lo hice porque quería que tuvieras una visión más grande de la vida. Para ser feliz y tener satisfacción en la vida, debemos seguir nuestros sueños, visiones y aspiraciones de ayudar a nuestro prójimo. Cuando le expliqué a Fletcher qué clase de casa estaba planeando comprar, le gustó la idea, aún sin haberla visto. También le mencioné que deseaba enterrar las cenizas de Keith en Buffalo para que nuestra familia estuviera cerca de su tumba. Fletcher me dijo que no se acordaba muy bien de Buffalo. También mencionó que Keith le había dicho que no quería que lo sepultaran, sino que deseaba que sus cenizas fueran esparcidas en el lago Flickhead. Keith y yo habíamos hecho nuestros testamentos, así que sabía que él deseaba ser cremado, pero en aquella ocasión no mencionó dónde quería que se esparcieran sus cenizas. Mi deseo de ser sepultada junto a él se había esfumado para siempre. Después de estas conversaciones, llamé a los padres de Keith y les dije que esparciríamos las cenizas de Keith en el lago Flickhead cuando nos reuniéramos en el año 2009. 21. Desencadenantes. Aun cuando Dios me había estado ayudando a través de las Escrituras y me estaba sanando en algunas áreas, todavía me encontraba al punto de un colapso emocional cuando alguien me recordaba a Keith. Estaba aprendiendo acerca de mis desencadenantes emocionales. La vida cotidiana, casi cualquier cosa o cualquier persona podrían convertirse en un desencadenante, es decir, algo que iniciaba una reacción en cadena, desencadenando sentimientos de tristeza. La vajilla y los cubiertos que él compró eran un desencadenante. Si miraba a alguien que se parecía a Keith, me entristecía que él ya no estuviera aquí. Si miraba a una camioneta roja en la calle, me acordaba de nuevo en cómo había muerto Keith. Cuando miraba a una pareja caminando juntos, me acordaba de los viejos tiempos cuando salíamos a caminar al parque y me ponía triste. Si miraba algo bello, me hacía sentir triste por no poder compartirlo con Keith. El conducir era otro desencadenante. Mis pensamientos se enfocaban siempre en lo que le había sucedido en el camino. Me encontraba profundamente sumergida en una senda de luto y dolor. No me había dado cuenta de todo lo que Keith significaba para mí. Siempre estaba haciendo planes con él para el futuro, pero ya no puedo hacerlo más. Todas mis expectativas de la vida, todos mis deseos, todos mis planes futuros, sueños y deseos estaban relacionados con Keith. Simplemente no sabía cómo controlar esos desencadenantes emocionales. Esto era algo nuevo para mí.
Me encontraba en un constante torbellino emocional. En cualquier momento podría sufrir un colapso emocional. No podía controlar mis lágrimas. Comencé a hacer planes para celebrar la vida de Keith después de mudarme a la nueva casa. Pensé en honrarlo plantando un árbol dedicado a su memoria en el patio trasero. Hice planes para construir un lugarcito especial para celebrar su vida en mi nuevo hogar. No tenía deseos de dejarlo partir de mi vida. Deseaba aferrarme a lo que podía, pues sabía que Keith no sería ya más parte de mi vida. En esos momentos, no tenía idea de cómo pudiera ser sanada de estos desencadenantes. Pensé que aferrarme a Keith me ayudaría a sanar. Todo en lo que Keith había dedicado tiempo en construir se convirtió en algo precioso para mí. Al mirar el estanque de peces koi, pensé acerca de cuánto tiempo y energía había dedicado Keith en construirlo. Hubiera querido llevarme el estanque a mi casa nueva si fuera posible. Me apegaba a todo aquello que habíamos disfrutado juntos. En realidad, el estanque de peces koi no se vería bien en mi nueva casa y mi patio trasero no tiene suficiente espacio. Mi duelo consumía tanto de mi tiempo y energía que no me era posible trabajar en mis proyectos de autoría de libros. También estorbaba mi tiempo de oración con el Señor. En ese tiempo, simplemente no sabía cómo sanar. 22. Su ropa. Comencé a revisar la ropa de Keith y lloré todo el tiempo que lo hice. Janine quería alguna de su ropa que llevara símbolos de la Iglesia Metodista Unida o del Taekwondo. Con ello pensaba hacer cobijas de retazos para recordar a Keith. Comencé a preguntarle a Dios, ¿por qué, Señor, me escogiste para atravesar por esto? ¿Qué me estás tratando de enseñar a través de esto? Entonces, Dios habló a mi corazón lo siguiente: Hija mía, mi gracia es suficiente en toda circunstancia. Aprenderás esto una y otra vez en medio de las peores situaciones. Te enseñaré muchas cosas por medio de esta pérdida y te bendeciré a través de esto. Gracias, Dios mío, le contesté. Tu gracia me es suficiente. Empaqué 2 cajas grandes de ropa para Janine y se las envié por correo. El resto de la ropa la envié a una tienda de ropa usada. Llamé a Janine para preguntarle cómo estaba. Me dijo que la muerte de Keith le estaba afectando y que no era fácil. Le di las gracias por el libro acerca del duelo. Contenía muy buenas sugerencias. Me comentó que se sentía como ella misma necesitaba ir a comprar un libro acerca del duelo. No se escuchaba bien y definitivamente necesitaba ayuda. La muerte de Keith sacudió a muchas personas. Me sentía agradecida de que Dios me permitiera comprar la casa que me gustó. Le pregunté al Señor, ¿por qué, Señor? ¿Me has bendecido mucho con la casa que voy a comprar? Siento que no lo merezco. El Señor me contestó, deseo darte una probadita del cielo. Me siento contenta de que Dios me permita experimentar un poquito del cielo antes de llegar ahí. Después hice la siguiente oración. Señor, bendice mi nuevo hogar, para que todo el que entre a esta casa experimente tu presencia y tu belleza. 23. 2 perros malamuts. Ya que todavía no estaba lista para regresar a trabajar, Fletcher y yo manejamos a Búfalo para visitar la familia de Nicole. Nicole se quedó con los 2 perros de Keith, Bradley y Jaffa. Estaba muy contenta cuidando a sus 3 hijos pequeños, 2 gatitos y a los 2 perros. Nicole dijo que iba a poner un cerco alrededor de la casa para que los perros pudieran correr. Me di cuenta que Nicole se había apegado a los perros porque eran de Keith, pero me di cuenta que era demasiado trabajo para ella. Fletcher sacó a pasear a Jaffa y pensé que eso era amable de su parte. Eso es lo que Keith estuviera haciendo si estuviera aquí. 24. Despedidas. Disfruto pasar tiempo con mis 3 nietas. Teila, la de 4 años,
Jamie, la de 2, y Lindsay, la menor. Esa mañana Lindsay se miraba muy tranquila y hermosa en mis brazos. Estaba leyendo el reporte del accidente. La fotografía en el reporte enseñaba cómo había dado vueltas el carro de Keith, lo cual me hizo llorar. Miré la palabra fallecido al lado del nombre de Keith en la página siguiente. Keith había fallecido. Escuché esa palabra muchas veces en el hospital cuando alguien expiraba, pero nunca me había hecho llorar. Pero esta vez lo hizo. Nicole tomó a Lindsay y salió de la casa para irse a una cita en el hospital. Taylor trataba desesperadamente de conectarse con su madre. Le dijo, «¡Adiós, mami!», pero Nicole se alejó en el auto. Taylor se miraba muy triste. Estaba a punto de llorar mientras caminaba alrededor de la sala. La detuve y le pregunté cómo estaba. «Me siento triste», me contestó. «No le pude decir adiós a mi mami». Le di un abrazo y le dije, «Mamá pronto regresará a casa». Tuvo que llevar a Lindsay al hospital. Cuando me fui a la recámara, comencé a reflexionar en lo que Taylor había dicho. Entonces me di cuenta que tampoco yo había podido decirle adiós a Keith y comencé a llorar. Entonces, Dios me recordó el sueño que tuve cuando Keith murió. Se me acercó, se inclinó hacia mí y me dijo, «Gracias». Tan pronto como escuché su voz, desapareció. Creo que esa fue su manera de decirme adiós. Escuché su voz tan claramente que fue una bendición. La palabra de Dios es muy cierta cuando dice, «Basta mi gracia». Gracias, Jesús. Aunque no le pude decir adiós a Keith, le permitiste decirme adiós a mí. Extraño a Keith. Nuestros nietos no podrán ya más pasar tiempo con él. Keith amaba a nuestros nietos y siempre que los visitábamos, tomaba fotos familiares maravillosas y se las enseñaba a todo el mundo. Esta vez nadie tomaba fotos. Nadie puede reemplazarlo. No me había dado cuenta de cuánto gozo nos había traído hasta que se fue. Todo lo había tomado por hecho, aún su sentido del humor. Gracias, Señor Jesús, por tu gracia y porque sé que cuidas de Él. Necesito tu gracia y sabiduría para amarte y servirte mejor. Tomé una siesta y tuve un sueño. No sé cómo, pero Keith estaba cerca de mí aunque no podía hablarme o revelárseme. Lo podía ver, pero no lo podía tocar. Traía puesta la sudadera blanca y amarilla que solía usar cuando nuestros hijos estaban pequeños. Cuando desperté, Dios me dijo, «Hija mía, yo cuido de Keith. No deberías preocuparte». Este sueño me recordó la historia de un pastor coreano que tuvo un infarto y estuvo muerto por 4 horas. 2 ángeles tomaron su espíritu y le mostraron el cielo y el infierno. En el cielo Jesús le dijo que le dijera al mundo que existe un cielo y un infierno y que predicara el evangelio. Después que los ángeles le llevaron por un recorrido del cielo y del infierno, regresó a su vida terrenal. Su madre difunta se le apareció y le dijo que veía a su hijo sufriendo. Ella había estado orando por la sanidad de su hijo para que pudiera volver a predicar, y Dios contestó sus oraciones. Después que el pastor volvió a la vida, escribió un libro acerca de su experiencia y recibió muchas invitaciones a predicar. Jesús le asignó la tarea de construir una casa de retiro para 50 pastores jubilados, los cuales no tenían hijos que velaran por ellos. Con el dinero que recibió del libro y su predicación, compró el terreno para construir la casa de su retiro. Su historia me enseña que la gente que muere, especialmente los que están con el Señor, saben cómo están sus seres queridos y oran por ellos. Jesús ora por nosotros y creo que también Keith ora por su familia. Tuve una plática con Fletcher acerca de cómo la gente se vería en el cielo.
Aún bromeamos acerca de ello, y si la gente se vería más joven, entonces Keith tendría más pelo en su cabeza. Keith había perdido mucho cabello durante sus años como adulto mayor, pero tenía mucho pelo cuando nuestros niños eran pequeños. Tuve un sueño en el que iba manejando con Keith. Salí del auto para platicar con alguien, y entonces Keith se fue en el auto. Cuando lo llamé por teléfono me dijo: ¿No te dije que debería estar en la escuela de teología y Leaf a las 5 p.m.? Estaba molesta porque no me había esperado. Le dije que conseguiría un aventón con alguien para encontrarme con él. Después de despertar, creo que Dios trataba de decirme que debo separarme de mi atadura emocional a Keith para poder tratar con mi vida de una manera constructiva. Los recuerdos sirven para un propósito bueno, pero cuando el pasado me consume, no puedo vivir plenamente el presente y no puedo funcionar normalmente. No puedo tener una visión clara de la vida, no puedo soñar en nuevas metas, no me queda tiempo para pensar en el dolor de los demás o para entender lo que hay que hacer para ayudarles. Cuando estoy en dolor, es difícil amar a Dios con todo el corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con toda mi fuerza. Mi luto estaba estorbando mi relación con el Señor. Tenía que desprenderme de Keith, así que oré. Señor, estoy aprendiendo que necesito tratar a Keith ya no como a mi esposo, sino como a uno de los otros santos muertos y resucitados en Cristo. Te pido que quites mi obsesión por él. Por favor, ayúdame a desprenderme de Keith. No puedo ser consumida con pensamientos acerca de él, pero es lo que está sucediendo. Te lo ruego a ti, nuestro Hacedor, el que nos creó a los dos. Sé que esta es la única manera en que puedo experimentar sanidad.